Hola y Dios les bendiga. Vamos a leer ahora, estamos en el capítulo 22 de Lucas, lectura comprensiva de la Biblia, y vamos a leer a partir del verso 54, vamos a chequear aquí hasta el verso 62, y nos habla de la negación de Pedro. Leemos y dice así: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Se está refiriendo a Jesús, que había sido atrapado cuando se cumplió la hora de la potestad de las tinieblas, como explicamos en el video pasado. Te recomiendo que veas el video anterior, donde leímos Lucas 22, del verso 47 al 53, porque ahí explicamos algunos misterios que es necesario que la iglesia comprenda. Entonces, seguimos leyendo, y dice: Jesús había sido atrapado, es decir, había sido llevado para ser encarcelado, había sido prendido, ¿verdad? Eso es lo que significa cuando dice le prendieron, es que le atraparon, le asieron. Y dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Estaban en casa del sumo sacerdote. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él, es decir, que él también estaba con Jesús, dice la criada. Pero él le negó diciendo: mujer, no lo conozco. Amén. Esta es la primera vez que Pedro niega a Jesús, cuando dice mujer, no le conozco. Entonces Pedro le había sido anunciado ya por Jesús que le iba a negar 3 veces. Ya Jesús le había anunciado y se había entristecido. Entonces aquí se está cumpliendo lo que Jesús había anunciado. Bien, porque Jesús conoce estas cosas, como también conocía que Pedro iba a volver a ser restaurado. Entonces seguimos leyendo y dice: un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Otra vez negando a Jesús. Y sigue diciendo: como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Pedro lloró amargamente porque se había dado cuenta de que se había cumplido esto, de que él estaba negando a Jesús, estaba negando a Cristo. Entonces Jesús le miró, ¿verdad? Jesús le miró. Recordemos que Jesús le había dicho que después él iba a volver, es decir, tú vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús estaba muy preocupado por Pedro, no por sí. Por eso yo decía en la lectura cuando leímos de Getsemaní, que a mí me parece más bien que Jesús estaba orando era por ellos, por los discípulos, para que no fueran dispersados, para que no fueran tentados del diablo, y para que no pasara, por ejemplo, lo que pasó, lo que iba a pasar con Judas, que habiendo traicionado a Cristo, después fue a la muerte. Jesús no quería que esto sucediese, es decir, esto no era el propósito de Jesús. Lo vemos en Pedro, que Jesús lo mira, y Jesús seguramente le estaba mirando con misericordia y con cierto, vamos a decir, con cierta conmiseración, porque esto no afecta en realidad a Jesús. ¿Se entiende? Esto no es algo que afecta a Jesús. Jesús es Dios. Jesús no está afectado por estas cosas. Bien. Sino que lo que sí le afecta a Jesús es cuando el hombre pasa mal. En este caso, su discípulo, que le ha traicionado realmente, él está más preocupado por el estado emocional, ¿verdad? Y por el estado de la salvación de su discípulo, aunque él sabe que va a volver, que por el hecho de que le haya traicionado. Porque el propósito de Jesús es salvar a este y salvar a muchos, incluso a través de la palabra de este Pedro, ¿verdad?
Entonces, este es el que va a confirmar a sus hermanos, es decir, a los otros discípulos, y por el cual entonces va a llegar la palabra hasta estos días, hasta nosotros. Y Jesús lo está sosteniendo en sus manos. Bien, Jesús no lo quiere dejar ir, no quiere que el diablo lo siga engañando, no quiere que el diablo se apodere de él. Esta es la situación que podemos ver aquí. Bien, vemos que Pedro llora amargamente y damos gracias a Dios porque la oración fue escuchada y Pedro se arrepintió de esto, de haber negado a Cristo, y esto le fortaleció en el tiempo futuro, esto le fortaleció una vez vuelto como le había profetizado Jesús. Entonces, esto es lo que yo puedo ver aquí en esta lectura. Dios le bendiga mucho. Nos vemos en siguientes lecturas. Vamos a seguir aquí mismo y esta misma semana van a salir todos estos videos sobre estos dos capítulos de lo que restó de leer, que es la parte de lo que le llaman la pasión, ¿verdad?, de Cristo. Entonces, Dios les bendiga mucho, nos seguimos viendo.